En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. Pues ahí al otro lado del cristal, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Manolo. Muy bien todo. Que digo bien, ¿no? Ahora cada mes es una temática. Exacto, muy bien, muy bien. Y además, cargadita como dijiste, porque entramos en astrofísica. Wow. Una temática increíble para el mes de mayo. Pues sí. Y como decías, estamos en Café de Tarde, ¿no? Un café oscuro, bien... ¿Cómo te lo tomas? ¿Solo? ¿Cortado? Yo me lo tomo cortado. Cortadito. Bueno, sí, yo soy solo, como de lo que vamos a hablar hoy, de los agujeros negros oscuros, así, un círculo completamente negro. Eso es lo que vamos a tratar en la temática que vamos a... Ocupa. Sí, que nos ocupa con el audiorelato con sensación cinematográfica que vamos a presentar. Bueno, pues hoy me acompañan Pedro González. Buenas tardes. Tenemos también a Sergio Sanz, narrador del audiorelato que presentaremos, y a Ulises Rodríguez, que nos comentará también la parte con sensación cinematográfica de este audiorelato. Bienvenido. Para no quitar mucho tiempo, porque esta temática ocupa demasiado tiempo, tiene demasiados conceptos, y quiero que todo el mundo pueda hablar en la media hora que tenemos, no quiero acaparar todo el espacio yo solo, y nunca mejor dicho lo del espacio. Voy a hablar brevemente, para poner un poco al público en situación, de la historia de los agujeros negros, de simplemente cuándo comienza la idea y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pues bien, todo comienza en el siglo XVIII, es la idea inicial. Es simplemente esta propuesta por John Michell, que dentro del marco de la gravedad newtoniana, pues era una curiosidad teórica, pero sin sustento físico. Simplemente era algo que tal vez podía estar ahí. Ya en 1915 y en 1916 ya estamos con Einstein. Aquí la teoría de la relatividad pues cambia, porque debido a esa teoría empiezan los primeros modelos de ecuaciones de los agujeros negros, que el propio Einstein no las diseñó, sino que se negaba a decir que eso podía existir, que era imposible. Einstein, creador de la teoría de la relatividad, era imposible que un agujero negro pudiera existir. Eso era una aberración, según él. Bien, ya pasamos a la 1930 y 1960, entre las primeras sospechas de que sí realmente pueden existir, ya no solo en fórmulas, sino que estén ahí. Luego ya avanzamos en los 70 con Stephen Hawking, que ya demuestra la famosa radiación de Hawking. Empiezan a detectar áreas en donde se emite una especie de radiación en un vacío cuando se estaba revisando pues, el espacio. Seguimos en el 1990 al 2000. Ya empezamos a detectar con telescopios objetos invisibles, por decirlo invisible, porque genera como un ventilador. De repente vemos como estrellas y como objetos celestes empiezan a como nadar en círculo alrededor de algo que no se puede detectar a una velocidad que, claro, si lo ponemos en cálculos desde aquí, imaginaos, un planeta pues de repente succionado rápidamente, imaginaos lo que estamos hablando, en un vacío. Ya en 2015 empiezan las ondas gravitacionales causadas por la fusión de dos agujeros negros, que se confirmaba la existencia de forma directa. Y por último, en 2019 tenemos la primera imagen. El telescopio del Horizonte de Sucesos, EHT, capta la primera imagen de la sombra de un agujero negro en la galaxia M87. En 2022 se hizo lo mismo con Sagitario A en nuestra propia galaxia. Sagitario A, para que no lo sepa, es el agujero negro supermasivo que tenemos en la Vía Láctea. Pues, ¿qué más? Vamos a hablar un poquito ahora de la sinopsis del relato que vamos a presentar basándonos en estos datos que acabo de dar. Trataría de un grupo de científicos que detecta un extraño patrón en un agujero negro. Lo que descubren parece venir de otro universo, uno que no sigue las leyes de la física. El hallazgo cambiará su forma de entender la realidad, o quizá no puedan entenderlo nunca. Como he dicho anteriormente, este audiorelato, Horizonte Kessler se llama, ha sido narrado por Sergio Sanz, que hoy nos acompaña aquí y que nos va a contar un poquito la experiencia de esa narración. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido, Sergio, bienvenido. Encantado de una vez más, que al final eres asiduo aquí de Café de Tarde. Sí, encantado de tomarnos este café de tarde aquí con los amigos y amigas. Y nada, siempre que Agustín me propone este tipo de ideas, que a mí me encanta, porque solo con la pasión que la vive, y más este tema que a mí también me gusta mucho, lo que es el espacio, agujeros negros y demás, que como veremos tampoco es tan antiguo lo de los agujeros negros. 2015 es que son casi como bebés los descubrimientos, estábamos en pañales para saber realmente lo que son. Y me gustó mucho porque Agustín me dirigió esta narración que quería otro tipo, no tan
tan interpretada, sino casi como una narración lo haría Técnica, un científico. sí, más técnica, más científica. técnica. Estábamos buscando. Sergio Sanz, que sepan los oyentes que es actor. O sea Exacto, aparte de narrador, aparte, ¿no? Es oficial actor. de Fear Project, es actor, exactamente. Y me gustó mucho este reto porque, claro, normalmente él todo lo interpreta y Agustín pues me estaba dando esas puntualizaciones de como más científico, no hace parte de... Y la verdad que estuvo muy bien y por otra parte salió a la primera, por decirlo así, casi, que no era fácil. Y salió bastante bien el proyecto y espero que les guste. Aparte que la música que le puso Agustín, que yo no la había oído hasta hace un día, pues la verdad que como siempre da en el clavo y le pone esa emoción al relato que creo que como le da más vida. Sí, no es lo mismo escuchar un audio relato en voz en off, que es simplemente la grabación de la narración, a luego ir con el acompañamiento de la banda sonora. Cambia totalmente la fórmula. Aunque yo eso se lo voy a dejar a Pedro González, yo después ya escucharé lo que diga Pedro. Pues Manolo, yo creo que es el momento de pasar al audio relato para que lo puedan escuchar todo el público de Café de Tarde. Vamos a escuchar este Horizonte Kessler. Nadie supo decir cuándo empezó exactamente. Los datos, como todo en el Observatorio Espacial de Lara, llegaban llenos de ruido cósmico, interferencias y distorsiones. Pero el doctor Emilian Crane, jefe de astrofísica del Consejo Europeo de Exploración Cuántica, fue el primero en notar la anomalía. Frente a los monitores del módulo H9, observó con ceño fruncido una serie de señales en el borde del agujero negro KX947 Kessler, descubierto hacía apenas 20 años. ¿Lo ves?, le dijo Alice Brenner, su asistente, sin apartar la vista del gráfico. No son fluctuaciones normales. Hay un ritmo, una repetición que no debería estar ahí. Brenner, ingeniera especializada en datos cuánticos, ajustó los filtros del análisis. Lo que apareció era sorprendente. Una secuencia regular en la radiación emitida desde el borde del agujero negro, como si alguien o algo estuviera enviando un mensaje. Eso no tiene sentido, murmuró. ¿Estás diciendo que hay información en la radiación? Crane asintió. Durante semanas analizaron las señales. Con la ayuda de Goran Petrov, un matemático experto en geometría del espacio-tiempo, empezaron a traducir lo que parecía un código repetido. No había precedentes. Los primeros informes de Crane fueron ignorados por la comunidad científica. Decían que era un error de lectura, una casualidad. Pero él estaba convencido. Kessler estaba mostrándoles algo. El laboratorio se convirtió en su mundo. Crane apenas dormía. Brenner pasaba las noches junto a los servidores. Petrov llenó las paredes con diagramas de formas imposibles, teorías de dimensiones desconocidas y patrones que no seguían lógica alguna. Entonces, una noche, sucedió. «Mira», dijo Brenner, sin alzar la voz. «El patrón tiene estructura, pero no es como nada que hayamos visto. Es como una sombra de algo que no pertenece a nuestro universo». La forma que modelaron en 3D no parecía física. Era simétrica y caótica a la vez, como una figura que cambiaba según el ángulo desde el que se mirara. Petrov la llamó una idea que se deshace cuando la piensas. Crane se apartó del monitor. No parecía emocionado, sino profundamente conmovido. «No estamos viendo otro universo», dijo. «Estamos viendo una realidad sin tiempo, sin materia, sin causa ni efecto. Lo que captamos es solo un reflejo adaptado a lo que podemos entender». Poco después, el Consejo les dio acceso completo a los instrumentos más avanzados del observatorio. Se habló de la señal Kessler, una extraña modulación en la radiación del agujero negro que, de algún modo, codificaba información. Pero nadie podía explicar qué significaba. Las leyes físicas no se aplicaban. Los programas informáticos fallaban al intentar simular el contenido. No había lógica, solo formas y conexiones sin sentido. Crane escribió su último informe, La singularidad como espejo del misterio.
No lo presentó en conferencias ni lo publicó en revistas. Simplemente lo dejó sobre la mesa y desapareció. El texto era breve. Explicaba que Kessler no se comportaba como los demás agujeros negros. De alguna manera, su borde, el llamado horizonte de sucesos, permitía que una cierta clase de información pasara desde fuera, o desde otro lugar que no era el espacio como lo conocemos. No se trataba de una puerta ni de un túnel. No era un acceso a otra dimensión. Era como si el agujero negro actuara como un espejo que, en lugar de reflejar luz, reflejaba relaciones entre cosas que no existen en nuestro mundo. Sin embargo, algo llegaba, una especie de lenguaje sin palabras, que no describía cosas, sino conexiones abstractas, geometrías sin forma, lógicas que no podían traducirse. Es como si estuviéramos viendo el pensamiento de algo, dijo Brenner una noche, ya sin Crane. Algo que no sabe que estamos aquí. Petrov bebía café frío, sin apartar la mirada del monitor. No es pensamiento, respondió. Es un principio, una forma pura de existencia que no necesita significado. Pasaron 2 años. Siguieron recopilando datos. Algunos investigadores hablaron de conciencia cósmica. Otros propusieron que estaban viendo fragmentos de una estructura más grande, fuera de toda comprensión. Pero un día, sin aviso, la señal desapareció. Kessler volvió al silencio. La radiación que emitía ya no mostraba patrones. Era como si nada hubiera ocurrido. Hoy, Liz Brenner vive en un pequeño pueblo holandés. Cultiva girasoles. Petrov se retiró a un monasterio en Austria, donde enseña matemáticas a los jóvenes. Nadie habla ya del fenómeno. La ciencia volvió a centrarse en lo que puede comprobarse. Agujeros negros, sí, pero con fórmulas que cierran. Modelos que funcionan. Sin embargo, los instrumentos del observatorio de Lara siguen encendidos, por si acaso. Porque algo fue visto. Y aunque nadie sabe decir qué fue, quizás, en algún momento, comprendimos que estábamos mirando algo que no podía devolverse a la caja de lo conocido. Pues esa peculiaridad también que me gustaría que comentase, José, este final. Ese final, si se puede repetir un poquito esa parte para explicarlo, porque quiero que los oyentes sepan que eso es el sonido real de un agujero negro, lo que se puso justo al final del relato. Esto que estáis escuchando es un agujero negro, y de verdad. Si quieres voy a explicar un poquito cómo se consiguió este proceso de una manera bastante... Da miedo a todas estas, ¿eh? O sea... Sí, tiene un sonido un poco... Lo escuchas pensando lo que es como... Saber que es cierto ese sonido sí, impacta bastante. Vale, pues lo que estamos escuchando, como acabo de decir, es el sonido de un agujero negro, pero no llega a ser el sonido real. ¿Por qué? Porque es imposible. El oído humano no tiene la capacidad de escuchar en la frecuencia en la que suena lo que es las olas de ondas de presión de un agujero negro. ¿Qué hace la NASA? La NASA es un proceso que se llama sonificación. La sonificación consiste en coger esas ondas sonoras y reducirlas a la frecuencia humana. Es aproximadamente, ten en cuenta, hay que subir las frecuencias casi unas 57 octavas de lo que sería una escala de sonido, que eso es una barbaridad grave. O sea, es tan grave el sonido que es inaudible para el oído humano. Y la NASA lo que hace es convertirlo, hacer una conversión sonora para que sea audible para nuestra capacidad, porque si no sería lógicamente imposible. Pues quería poner esa aclaración, y ya si quieres damos paso a nuestros colaboradores para que puedan ir comentando. Vamos a empezar por Ulises hoy, para que vaya comentando qué tal. Espera un momentito que le demos
O sea, que se le ha roto los auriculares. Vamos a ponerle sonido. Vamos a ponerle sonido al pobre. Y, claro, y se trajo el otro sin batería, pues claro, al final. Pues... Siempre me lo tengo. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No es boicot, Ulises, para nada, no te preocupes. Todavía. Bueno, va camino de ello, pero de momento. Bueno, mira. Ulises, que te encarga siempre de darle esa parte como más cinematográfica, ¿no? Sí, y lo bueno de este relato es que tiene un tema que da mucho para el cine. Es un tema que, si bien se ha tratado muchas veces en infinidad de películas, y hay películas desde antes de los 70 hasta el día de hoy, y sigue habiendo cosas que no se pueden explicar. Lo bueno que tiene este relato es que trata todos estos temas de la narrativa espacial, por decirlo así, de una forma muy única. Se notan dos contextos que para este tipo de películas resaltan mucho. Uno de ellos es el terror cósmico. Al final, el terror de saber que hay algo a través de la pantalla o a través de las ventanas del espacio que no conocemos y que nos está hablando, es lo que genera que en este caso los científicos tengan esa incertidumbre de seguir explorando y seguir investigando qué ocurre, para al final saber que acabó desapareciendo tan rápido como vino. No solo eso, sino que el suspense narrativo que genera el espacio está también muy logrado. Al final, cuando hablamos de astrofísica, no solo hablamos de planetas, hablamos de estrellas, hablamos de viajes interdimensionales y hablamos de agujeros negros, puertas y agujeros de gusano también. En este caso, los agujeros negros tienen una particularidad: son indescriptibles, son únicos y son tenebrosos, algo que se nota y consigue reflejarse en este relato, tanto con la narración, la música y la narrativa. El hilo narrativo nos permite meternos en la mente de esos científicos e ir descubriendo poco a poco cómo no solo van encontrando cosas nuevas, sino que también se van deteriorando igual de rápido que se mueve un agujero negro. En este caso, el relato tiene un pequeño punto que le hace parecerse a películas como puede ser Interestelar, o sobre todo en este caso más a Solaris, película que tiene más parecidos porque pasamos de una ciencia abrupta, de una ciencia mucho más cruda, a una introspección de ficción filosófica. Al principio se nos plantean científicos en un laboratorio que descubren una sensación extraña del espacio, y después vamos viendo cómo parece un mensaje, una forma, como ellos dicen, que una vez enfocas deja de tener sentido. Eso en Solaris, cuando se habla de las funciones espaciales, realmente el espacio se mete dentro de la cabeza de los protagonistas y es ahí cuando empieza a evolucionar la trama de Solaris. Aquí, si bien no tenemos un acercamiento tan propio a lo que es el agujero negro, sí tenemos ese punto de, si no me equivoco, la idea que una vez se piensa, se deforma. Es ahí cuando nos damos cuenta de esas similitudes con Solaris y esas capacidades que tiene a la hora de transformarse. En Interestelar, si lo queremos comparar un poco, donde sobre todo se asemeja es el terror cósmico. Al final, Interestelar, el 90% de la gente no lo vio y el 10% y un 5% que la vio no la entendió, y el otro 5% no existe porque nadie lo ha entendido. Entender Interestelar es muy complicado, pero genera ese terror cósmico que se logra aquí muy bien mediante esos agujeros negros. Y para no entretenerme muchísimo más, voy a saltar directamente al reparto, que esta vez son muchas personas, muchos actores, muchas actrices. El director en este caso repite, no es la primera vez que nombra a este director, que es Denis Villeneuve, que ha dirigido películas como Blade Runner, Arrival, Dune, películas que al final, en este caso, no son tan espaciales, Dune un poquito más y Blade Runner sobre todo, pero sí tienen esa ciencia ficción. De guionista, seguimos en Arrival, Eric Heisserer tiene ese punto también espacial, y ya luego, como actores, en el caso de Crane, tenemos a Mads Mikkelsen, Hannibal, para quien no lo conozca, de la serie del mismo nombre, Hannibal. Luego tenemos como Lee Brenner, escogía a Rebecca Ferguson, también de Dune, y como Petrov escogía, a ver si pronuncio bien el nombre, porque es sueco y bueno, Stellan Skarsgård, que también participó en Dune, pero también ha participado, para quien no lo sepa, en Chernobyl. Ya luego como productor, o como productora en este caso, escogía a Emma Thomas, o, para decirlo más, su productora Syncope, productora de Interestelar, Inception, películas que al final tienen esa cercanía espacial. Y en resumen, eso sería todo. Es un relato que genera terror cósmico y la introspección filosófica de que el espacio puede llegar a causarnos, y no solo a causarnos, sino también decirnos.
la verdad es que has conseguido que lo visualice perfectamente. Totalmente. Aparte del audiorelato, ya tengo 2 maneras de visualizarlo completa, ¿vale? Sí, la manera en la que lo hemos hecho y la manera en la que lo ha diseñado. Como La lo verdad cuenta, que sí, perfecto. lo diseña Me ha Ulises. gustado. Sí, la verdad que sí, maravilla. Además, el dominio del sueco Total. es espectacular. Absoluto. Salió igualito. Sí. Yo no noté diferencia, lo veo muy bien. No. Fíjate, me llamó más la atención que la siguiente se llamara hematoma. Emma Thomas. Ah, vale, Tiene una vale. M ahí por medio. En vez de Emma. Como te suene mejor. Antes de dar paso a Pedro, sí quiero puntualizar una cosita que ha dicho él, y es que recomiendo, y lo recomiendo encarecidamente, la novela de Solaris. Sí. Solaris es una novela increíble para el que bastante desconocida, porque pertenece más a un género más profundo, más de culto dentro de la literatura de ciencia ficción, pero la recomiendo porque ya se han hecho también 2 producciones en cine, una que es muy 3. antigua y que no fue muy bien lograda, 3. y una ya más, si no recuerdo mal, creo que fue el 2000 y poco, 2012 creo George que fue. Clooney La primera tiene el fue en protagonismo. 1972, Sí, esa es que muy- esa es la mejor. esa no la vi, esa no la he podido ver todavía. Esa es la Yo mejor, vi la de sin George duda. Clooney y la verdad que me gustó porque no consigue llegar a transmitir todo lo que dice la novela, que es mucho más completa, pero también quedó muy bien. Y recomiendo sobre todo la novela, más que las películas. Pues vamos a dar paso a Pedro González para que nos hable un poquito de todo lo que tiene que decirnos hoy aquí. Pues lo primero comentar que quizá esto que ha hecho José Agustín en esta ocasión quizás sea lo más cinematográfico que ha hecho nunca. Si se han fijado, no se escuchan melodías tradicionales, es decir, aquí no hay algo que tararear, eso no existe. Lo que hace la composición de Fear Project es potenciar el relato, constantemente además, le da un respaldo sonoro perfecto. Lo que hay es eso, efectos sonoros, yo diría que casi ambient, porque no hay leitmotiv. No hay un leitmotiv que identifique o personalice algo, un personaje, un cambio de situación, de escenario, eso no lo hay. Hay sonidos cósmicos, de ordenadores, maquinales. Como digo, no hay melodía, solo hay efectos sonoros o acordes que acompañan al relato. Y luego tiene una cosa, genera un ambiente muy inquietante, porque es la atmósfera de algo que nos es desconocido, pero que sin embargo está ahí, siempre de fondo, coordinado y encajado con el audiorelato, como una pieza que encaja perfectamente en el puzzle que supone el trabajo en sí, tanto del relato, del texto como de la música. Y luego tiene detalles, por ejemplo, cuando se incorpora el relato al ordenador, como elemento narrativo, se escucha un sonido electrónico de computadora. Como dije, sin melodías reconocibles, pero tiene un hilo conductor que recorre el trabajo y dota de uniformidad el telón sonoro que acompaña toda la narración. Vaya por delante que escuchando la música me llevó, fíjate, al programa que hicimos anteriormente, el impresionismo. Me llevó a eso, me llevó a Vangelis, al Vangelis de Blade Runner, y me llevó a Ligeti de 2001, Odisea en el espacio, sobre todo al Kiri. Y ahora que has puesto el sonido del agujero negro, yo creo que Ligeti no sé si lo escucharía, o creo que en aquella época no tendría los medios, pero desde luego compuso algo que suena perfecto, porque es justo el Kiri que él mete al principio de la película. Eso me encantó. Y eso me llevó incluso a escuchar la banda sonora de Blade Runner ayer. La volví a escuchar porque me llevó, es que la tuve que escuchar, y de nuevo a 2001. Y un poco al hilo de lo que tú comentabas de la novela, ese terror cósmico del que se hablaba antes, yo siempre recomiendo ir a la fuente. Y todo ese tipo de relatos, si a alguien le interesa, le gusta ese tipo de literatura, que lea Lovecraft. Hay una narración que se llama En las montañas de la locura. Todo ese temor, ese terror irracional a lo desconocido, incluso al terror matemático, aritmético, geométrico, diría yo, eso lo tienes en Las montañas de la locura. Esa novela, de verdad, léanla porque es maravillosa. Y aparte, se adapta muchísimo a este concepto del terror. Por un lado, el terror a dimensiones que uno desconoce y que no controla, que te lo puedes encontrar en el inframundo o en el espacio. Eso te lo puedes encontrar en cualquier momento. Pero Lovecraft, como maestro que fue, lo describió perfectamente. Pues muchas gracias, Pedro, como siempre, una crítica excepcional. Ahora yo quisiera plantear alguna pregunta sobre astrofísica, si es que Manolo me deja tiempo, porque no sé cuánto tiempo llevamos. Te dejo Una pregunta de astrofísica puede ser... 2 minutos, dos y poco, mucho más no te puedo dejar. Además, ese media esta Soraya Santana por aquí, con lo cual te puedes tirar el tacón tranquilamente a la cabeza. Perfecto. Es que queda simplemente algo que no hemos comentado y es importante dentro de lo que es esta temática, y es hablar de la singularidad de un agujero negro. Eso es uno de los principales enigmas que tenemos con ellos. ¿Qué es la singularidad? A ver, haciéndolo de una manera bastante resumida.
La formación de un agujero negro se basa, por norma general, sobre todo los que son estelares, en la implosión de una estrella. O sea, no explota como una bomba hacia afuera, sino que es hacia adentro, es una implosión. La presión que ejerce es que no podemos hablar de números aquí, es tan exagerada que dobla el espacio-tiempo. O sea, una vez entras dentro de lo que sería, pasamos el horizonte de sucesos, que el disco de acreción del agujero negro, entraríamos en lo totalmente desconocido a nivel dimensional. Y la singularidad es lo que queda justo en ese centro, en ese punto que ha quedado totalmente comprimido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los científicos no consiguen llegar al quid de la cuestión? Pues que resulta que todas las leyes físicas conocidas y las matemáticas quedan totalmente destruidas. Significa que la singularidad da infinito. Significa que esa estrella se está comprimiendo infinitamente. Eso con nuestras leyes matemáticas y físicas. Y eso es imposible. Por tanto, toda la matemática conocida y toda la física conocida deja de funcionar. Por eso el agujero negro se sigue investigando y se intenta resolver el problema de la singularidad que conlleva. Así que vamos a ver si en Café de Tarde lo conseguimos solucionar. A ver, entre eso y la fumata, a ver si lo vamos solucionando. Oye, como siempre, mil gracias, José. Dentro de 15 días volvemos con más astrofísica. Continuando con astrofísica en este mes de mayo. Ulises, mil gracias también. A ti, a ver si con suerte el mes que viene. No, sí, porque ahora ya hasta. ¿Habrá auriculares? Ahora, pues no, bueno, sí, es verdad que tú no vienes más hasta junio. Ya tú no vienes más hasta junio. Sí, yo poco a poco, y ya, no habrá silla. O sea, para que hables de pie, bueno, que sí, eso mola. Me acabo de dar cuenta porque, de que claro, si llegas aquí y no hay micrófono, pues mira, pues ya está, pero no va a haber silla. Gracias, Ulises. A ti. Sergio Sanz, mil gracias, como siempre, un placer compartir contigo un ratito. A ti igualmente, muchas gracias, encantado. Pedro González, también gracias, y a ti hasta mañana, porque mañana esto es música. Mañana estaremos aquí contando un grupo estupendo. Además que tiene ahí la botellita de agua, es que esto es, vamos, está todo preparado. Esto es marketing total. Gracias, Pedro. A ti. Y José, lo dicho, hasta dentro de 15 días. Vemos en 15 días.